Pero ¿por dónde se van a meter ustedes, los que van a evacuar al herido? En la juega que se man está arriba. En las montañas de Ituango ya no solo se pelea contra el enemigo, ahora se está dando entre ellos. El Frente 18 de las disidencias de las FARC vive una guerra silenciosa, una donde la traición vale más que la lealtad y donde un cabecilla ordenó asesinar a otro antes que desertara. Alias Arley no murió en combate, murió porque ya no confiaban en él y esto apenas comienza. Algo más bien común, sobre todo en escenarios donde la violencia en este momento está totalmente fracturada y fragmentada respecto a unas confederaciones de lo que hoy se podría llamar un híbrido entre guerrillas y grupos narcotraficantes. Esa es la respuesta en corto. Pero cada vez más yo encuentro que existe un desconocimiento sobre el funcionamiento de las disidencias porque no es una estructura homogenizada que tenga un mando y control como sucedía antes con las FARC. Todo ocurrió en la vereda del Torrente, en Ituango, un lugar donde las decisiones se toman rápido y sin regreso. Arley, digamos que es Alexis de Jesús Muñoz, era como el tercer cabecilla y en medio de todo esto fue asesinado efectivamente por alias Davier, que era el segundo al mando de la organización. Y en teoría, digamos, es una de las hipótesis, la decisión de Davier se origina al recibir información de que él planteaba desertar para unirse al Frente 36, es decir, para unirse a otras disidencias. Frente 36, liderado por alias Primo Gay, porque en el gobierno aumentó una recompensa de 640 millones a quien dé información de su paradero. Entonces, Primo Gay lo que plantea dentro de la facción del 18 y del 36 es la línea de Calarcá, que era seguir manteniendo esa visión política, y Ramiro del Frente 18 pues dice no, nosotros nos salimos de esto porque estamos viéndonos afectados en nuestras finanzas, y ahí en el bloque de Magdalena Medio empiezan a tener una disputa en el que sí es común, sí es normal que suceda esto, cuando dentro de las ideas que hay dentro de la conformación de esas estructuras guerrilleras, pues no hay una coincidencia entre lo político, entre lo militar y entre las economías ilegales. La visión de Primo Gay es la de mantener, por supuesto, la línea de Calarcá, que en teoría venía con la lógica de poder mantener una negociación con el gobierno, que al final eso se rompió y que, como ya lo vimos y lo dijo la fiscal Luz Adriana Camargo, pues eso lo único para lo que ha resultado haciendo es para que se fortalezca el Estado Mayor de Bloques y Frentes y el 36 allá, y sobre todo por el antecedente que tuvimos en Anorí respecto al atentado con el helicóptero de la policía, que han contado con información de que pues sí hubo una intención de generar una afectación a la fuerza pública, pero ahora lo que se va a venir seguramente es una afectación cada vez más grande por parte de estructuras milicianas en zonas urbanas en donde operan sobre todo en Briceño y Tarazá y Ituango. Pero esto no era solo un cambio de grupo. El plan habría sido mucho más ambicioso: reactivar el Frente 5 y abrir una nueva línea de poder criminal en Antioquia, en alianza con el grupo delincuencial El Mesa de San Andrés de Cuerquía. En este tablero, cada ficha vale millones y cada traición se paga con la vida. Principio estas estructuras estaban unidas en lo que se conoce hoy como el Estado Mayor de Bloques y Frentes, que es el grupo que lidera Calarcá Córdoba a nivel nacional. Pero se ha producido una ruptura al interior de estas dos estructuras, de tal manera que, por lo que yo conozco, hoy en día las disidencias del 36, las que lidera alias Primo Gay, están con la disidencia de Calarcá, pero las disidencias del 18 están con el grupo de Mordisco, ¿sí? Con lo que se conoce como el Estado Mayor Central. Pues lo que hemos venido viendo en varias de estas estructuras es que no estamos hablando de estructuras estables, sólidas, unificadas,
sino que por el contrario estamos hablando de unas estructuras con un alto nivel de inestabilidad, de volatilidad en sus jefaturas, y por eso se producen estos asesinatos y estas desapariciones de algunos de sus líderes en esa pugna por el poder. Porque el Frente 36 empezó a desangrar respecto a las economías ilegales de extorsiones y de minería criminal al Frente 18. Entonces el Frente 18 se empezó a enfrentar a tres situaciones importantes. La primera es que muchos hombres empezaron a desertar, en donde se crearon unos frentes campesinos guerrilleros llamados los cabullos, que ya estaban cansados, digamos, de lo que estaba sucediendo por la fragmentación interna del Frente 18 y las confrontaciones con el Frente 36. En segundo lugar, estaban empezando a quedar desfinanciados. Y en tercer lugar, alias Ramiro lo que dice es: yo con Calarcá y con el 36 ya no quiero tener una relación, entonces piden ayuda a Iván Mordisco y en 2025 les manda 70 hombres, que son hombres que tienen capacidad militar y política para poder empezar a generar una confrontación que hoy tiene un escenario muy adverso respecto a esos municipios por la confrontación que hay entre las estructuras armadas ilegales de las disidencias. También ahí opera el Clan del Golfo y también ahí, por supuesto, digamos que está la fuerza pública ahora empezando a tener una injerencia armada para poder recuperar el control territorial. Pero este asesinato no fue un hecho aislado, fue el resultado de una cadena de golpes que dejó al Frente 18 al borde del colapso. Primero cayó alias Ramiro en un bombardeo, luego capturaron a Román Tres Codos, después otro cabecilla fue capturado días después de asumir el mando. Ellos están peleando en distintos frentes, entonces tienes un Estado Mayor central con mucha capacidad de expansión y tienes un Estado Mayor de bloques y frentes que realmente es mucho más frágil. Entonces hay también toda la atención para absorber, o sea, el grupo más fuerte en estas guerras en Colombia es el que logra absorber la mayoría. Y por eso, digamos que las bajas y los abatimientos, en este caso, pues de Tres Codos y de Ramiro, pues lo que terminan es como acelerando este tipo de disputas. Demasiados golpes en muy poco tiempo, y cuando una estructura criminal pierde líderes, lo que queda es paranoia. Combatientes que desconfían, mandos que sospechan traiciones y decisiones extremas como matar a los propios. Incluso uno de los hombres que iba a ser ejecutado logró escapar y habría terminado en las filas del Clan del Golfo. La Defensoría del Pueblo ya había hecho en alertas tempranas recientes, sobre todo hacia el Parque Nudo del Paramillo, que es donde realmente tiene presencia el Clan del Golfo, que el Frente 18 había tenido una fragmentación, y dentro de esa fragmentación muchos de ellos estaban yendo, unos al Estado Mayor de Bloques y Frentes, al 36, otros al Estado Mayor Central con los hombres que estaban siendo reclutados. Pero yo creo que los desertores del Clan del Golfo realmente lo hacen son por una vocación de narcos puros y duros, porque no es común, eso sí, que dentro de las estructuras guerrilleras operen franquicias dentro de las cuales tú tengas mercenarios o tengas, digamos, personas que operen bajo esa modalidad. A esos desertores, digamos, tienen un comportamiento totalmente diferente, porque lo natural de lo que está sucediendo hoy respecto de lo que inició Ramiro en su momento es que el Estado Mayor Central o Iván Mordisco con los personajes que empezó a enviar desde el Guaviare, desde el Cauca y desde el Putumayo a fortalecer el Frente 18 en la confrontación, estaría más bien alineado a que el Estado Mayor Central sea el que absorba el Frente 18 y que pues empiece a desplazarse más bien hacia el suroccidente del país, en vez de que se desaparezca o que sea, digamos, totalmente fragmentado hacia el Clan del Golfo. En el informe de la Comisión de la Verdad se llamó el transfugismo, que es como el cambio de combatientes de camiseta. Incluso no solamente hay organizaciones en las cuales sus integrantes pasan de un grupo paramilitar al otro o de un grupo guerrillero al otro, sino que se pueden producir hasta esos trasvases de gente que estuvo en la guerrilla y luego son paramilitares. Esto tiene una afectación, y es que el conocimiento que tienen de la población y de las zonas normalmente implica que esas deserciones, y si son masivas mucho más, se traducen en ataques contra la población, con el argumento de que ellos saben y conocen quiénes son
los colaboradores del grupo del cual provienen. Entonces eso explica las masacres y selectivos que han sido como también una historia muy, muy marcada. La guerra ya no es solo territorial, es una lucha por sobrevivir dentro del mismo grupo. Pero hay otro factor que está cambiando esta guerra: los drones. Fuentes indican que tanto disidencias como otros grupos estarían utilizando drones para vigilar movimientos, identificar desertores e incluso planear ejecuciones. Hoy la selva ya no es refugio. Desde el aire todo se ve y cualquier error puede ser el último. Esta es una tecnología que es de muy difícil control. Yo creo que es un poco como el equivalente a las minas antipersona, porque en primer lugar tiene un efecto en general indiscriminado, son de fácil acceso. Hoy en día el mercado negro está inundado de drones, pues no es como antes, que conseguir un misil tierra-aire pues era una labor casi imposible. Pues las FARC nunca tuvieron misiles tierra-aire, por ejemplo, a pesar de su gran capacidad adquisitiva. Pero el caso de los drones es como acceder a dinamita o como acceder a armamento ligero. Son de muy fácil acceso y no se requiere una gran destreza para operarlos. En medio del caos surge un nombre: Dubian Berrío Pozo, alias Yomer, 29 años, más de una década en la guerra y ahora el hombre encargado de reconstruir lo que queda. Pero su historia ya habla por él. Se le atribuyen ataques armados, asesinatos militares y amenazas directas a autoridades locales. Su misión es clara: recuperar el control, evitar más deserciones y sobrevivir a la presión militar. Pero hay un problema: muchos dentro del grupo no lo reconocen como líder legítimo. Y en una organización donde el poder se impone con sangre, eso puede ser mortal. Fácil, o sea, el asunto es que en este momento el Frente 18 no va a tener fácil de ningún caso su reconstitución, a no ser que efectivamente configure pues una alianza más estable con el EMC, pues, lo cual además le daría al EMC una ventaja, pero también pues pone al Clan del Golfo a la ofensiva, porque esta es una zona donde es muy probable que se incrementen las disputas. Hoy, el Frente 18 ya no es el mismo. Está reducido, fragmentado y rodeado de enemigos. El Frente 36 de alias Primo Gay, el Clan del Golfo e incluso la Fuerza Pública. Un territorio dividido, alianzas frágiles y una guerra interna que no da tregua. Mientras tanto, desde el Estado Mayor Central no se descarta enviar un nuevo jefe, alguien externo que imponga orden, porque cuando una estructura criminal pierde el control, solo quedan dos caminos: reorganizarse o desaparecer. Quienes operan ahí respecto a los que eran del bloque mineros, que hoy ya pues transitaron hacia Clan del Golfo, que hoy incluso han tenido en su momento disputas iguales a las del Frente 18 cuando existió el bloque Virgilio Peralta Arenas, cuando estuvieron los Caparrapos, cuando empezaron a tener una disputa territorial en esa zona. Es inaudito que tú tengas 12.000, 13.000 capturas, pero hombres en pie de fuerza eran apenas 2.000, 3.000, dentro de los que eran el Frente 18, el de Manteco, los otrora FARC, los de Caparrapos, el Vigilio Peralta Arenas, Clan del Golfo, que al final todos resultaron absorbidos por Clan del Golfo otra vez, porque era el que tenía la estructura militar y el mando y control para ellos. Y es lo que va a pasar con el 18, creo yo, que si no es con el 36 y bloques diferentes, lo va a absorber el Estado Mayor Central. Lo de Clan del Golfo es excepcional, los que se han ido para allá, que no es un tema de protección militar. De que la fuerza pública todavía está acostumbrada a hacer operaciones de capturas y operaciones de capturas y operaciones de capturas como si esto realmente fuera a debilitar los grupos. Y realmente no. Digamos, en este tipo de ciclo que tenemos hoy, yo puedo capturar a Johnny, a Pitufo, a Duan, a Ramiro, y darle muy de baja a un montón de gente, y pues sí me va a fracturar el grupo, pero nada de eso impide que otro grupo no aproveche y ejerza control territorial en estas zonas complejas. Entonces, también desde el punto de vista operativo, esta estrategia que había funcionado más o menos bien cuando los grupos les importaban un poquito más los mandos,
especialmente porque se diseñó para las FARC, no se ha diseñado para otra organización. No está funcionando mucho. Una guerra interna, traiciones y un territorio en disputa. La pregunta es, ¿quién será el próximo en caer? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.